Amigos televidentes, analizando el tema de la economía en Estados Unidos, nosotros tenemos año fiscal que comienza el 1 de enero, pero para los estadounidenses el año fiscal comienza el 1 de octubre. Entonces hay un tema fiscal, presupuestario en medio de todo esto. ¿Qué nos dice el público televidente que nos escribe? Yanira, adelante. Efectivamente, y desde el distrito del Rímac nos escribe Carolina Rosales, el crecimiento de la economía peruana de 4.3% preocupa a muchos políticos, pero no toman en cuenta que la Comunidad Europea y Estados Unidos están muy por debajo de esas cifras. Y Pamela Sánchez de Chorrillos, una buena noticia para todos es que el índice de empleo en Lima Metropolitana haya crecido más del 9%, según el Instituto Nacional de Estadística. Sin duda, un tema destacable. Bien, comentábamos efectivamente, los multimillonarios se multiplican tanto en Europa, en Estados Unidos, ya tenemos en América Latina, en el Perú, cabezas visibles con 6.000, 2.000, 3.000 millones de dólares. Claro. Hay crecimiento, pero ocurren estas cosas. Sí, habría que señalar algo que pareciera anecdótico, pero es histórico. Cuando en tiempos de Nixon, los gobiernos de Alemania, Francia e Inglaterra, que depositaban su oro físico en Fort Knox, comprueban que Estados Unidos gastaba exageradas, astronómicas cifras en las guerras de Corea o de Vietnam. Comprenden pues que de dónde están gastando este dinero, y entonces en un término muy práctico retiraron su oro físico de Fort Knox. Ahí es cuando Nixon es notificado de que la economía norteamericana no está a un paso de quebrar, está quebrada, y procede a la no convertibilidad del dólar y a la emisión imparable de la super máquina de Fort Knox y de la Secretaría del Tesoro norteamericano. Entonces, ¿qué pasa? Aquí sucede una expresión de Descartes, René Descartes, el filósofo del medioevo, que dijo: por ley física, todos los elementos llegarán un día a su valor real. El papel será papel y el oro seguirá siendo oro. Y vamos a decir lo siguiente: Estados Unidos es realmente la primera potencia, qué duda cabe, pero qué cosas tan incomprensibles que tenga más de 40 millones sin seguro de salud. Imagínense, más de 40 millones de personas que tranquilamente están en la calle y ningún hospital los va a recibir porque no tienen seguridad en salud. Y hay una cosa cruel. Yo que he estado algunas veces en el gran país del norte, la policía que patrulla las calles de Nueva York o de Miami o cualquier otro estado, tiene un código que traducido sería NID. Cuando encuentran un cadáver, quiere decir no interesante personaje. O sea, es un subser que no tiene seguro, no tiene green card, no tiene licencia de conducir. Entonces esa persona no les interesa, simplemente lo recogen, ponen al depósito de cadáver, pasan a las escuelas de medicina y a la cremación. Oye, Obama quiere gastar y decir, bueno, vamos a darle seguridad a más de 40 millones, los republicanos dicen, no, vas a gastar más, te vas a convertir en populista, y ahí está el enfrentamiento que existe. Telesur tiene un informe muy importante que nos introduce al tema, vamos a conocer más detalles al respecto, veamos. El acuerdo garantiza la reapertura del gobierno y la financiación federal hasta el próximo año. No obstante, como ha reconocido el propio presidente Obama, los daños para la economía son incalculables y sin duda afectarán la recuperación del país. Todavía no sabemos el alcance completo de los daños, pero esto ha reducido sin duda nuestro crecimiento. Sabemos que las familias se han ido sin recibir sus pagos o los servicios de los cuales ellos dependen. Sabemos que las personas que deben pagar sus hipotecas se han retrasado. Sabemos que los consumidores han reducido sus gastos. Y este shutdown y la amenaza del cierre parcial del gobierno ha afectado mucho a los directores de empresas. Era imposible concebir el hecho de que no pudiéramos pagar nuestras deudas, las deudas que ya habíamos adquirido. Aunque aparentemente no habrá modificaciones en el programa sanitario de Obama, analistas consideran que la decisión de los republicanos de ceder a la firma del acuerdo podría conllevar mayores recortes sociales en otras áreas.
Es el escenario en Estados Unidos, pero a pesar del acuerdo, el drama entre demócratas y republicanos podría repetirse en solo 3 meses. Serán los mismos actores quienes van a participar en el próximo episodio. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó ya la ley de presupuesto aprobada por el Congreso, pero ha dicho que no se puede gobernar para la crisis. Esto dijo. Una vez más, quiero dar las gracias a los dirigentes por alcanzar un acuerdo. Con suerte, la próxima vez no será en la hora 11. Una de las cosas que dije en todo este proceso es que tenemos que salir de la costumbre de gobernar por la crisis. Y los costos también se extienden al terreno político. El propio líder de la Cámara Baja, el republicano John Boehner, reconoció la derrota. Dijo, luchamos pero no ganamos. Las encuestas recientes muestran que la ciudadanía culpa precisamente a este partido por dejar el techo de deuda que se extendiera por 16 días en ese país. La crisis fiscal generó un costo que aún sigue determinándose. Expertos consideran que el gobierno perdió $3.600 millones debido a las diferencias políticas. Por otro lado, la agencia Standard & Poor's estima que el cierre parcial quitó $24.000 millones a la economía de Estados Unidos, lo que se reflejará en el PIB del cuarto trimestre. Por si fuera poco, el acuerdo no resuelve los temas fundamentales de gasto y déficit que dividen a republicanos y demócratas y mantiene la incertidumbre, ingrediente que mueve al sector financiero internacional. Vamos ahora a revisar las afectaciones que dejó esta disputa en el gobierno estadounidense luego de 16 días de cierre parcial. El cierre de gobierno ocasionó daños en los principales programas sociales. Unos 57.000 niños perdieron el acceso a los preescolares para niños de bajos recursos, al tiempo que se redujeron las becas a 30.000 niños del programa de cuidado infantil. Durante el tiempo que duró el cierre, la Administración, Alimentos, Drogas y Centro de Control de Enfermedades trabajó con un personal reducido, en momentos en que 18 estados del país padecen un brote de salmonella. El cierre del gobierno también afectó a los refugiados en ese país, ya que unos 6.000 inmigrantes no pudieron viajar a Estados Unidos por la paralización de los trámites de visa, mientras que los que acaban de asentarse tienen dificultades para recibir asistencia social y servicios médicos. Mientras que la crisis fiscal afectaba a los más vulnerables, los 530 miembros del Congreso siguieron cobrando su sueldo, que cuesta más de $10.000 por hora a los contribuyentes. La economía. Nuestro Banco Central de Reserva diariamente compra entre 200 y 400 millones de dólares según cómo está el clima. Más de 40 millones de personas en Estados Unidos no tienen seguro social. En estas crisis subsiguientes, una tras otra, los bancos quebraron, pero los grandes banqueros estuvieron muy felices, incluso con indemnizaciones millonarias. La revista Forbes presenta a multimillonarios. Hoy vivimos en un mundo donde crece la economía, pero hay gente que tiene 70.000 millones de dólares, 60.000, 50.000. Todo está hecho para que sigan teniendo ellos más dinero, pero hay muchos millones de habitantes que viven con $1 al día. En esta crisis económica, ¿los gobiernos han sido consecuentes con los ahorristas? Me refiero en Europa, en Estados Unidos. ¿Los ahorristas han sido la escuchados? Economía es un factor, pero no es el sistema. El sistema tiene que prevalecer más allá de cualquier decrecimiento o depresión de la banca. Aquí podemos analizar por informaciones que aparecen en los medios, el Banco Central de Reserva dice, salió a comprar 300 millones de dólares. ¿Por qué hace esto? ¿Se han vuelto locos o lo hacen por una gracia? No, lo que están haciendo es preservar el equilibrio de la banca nacional, que tiene sus endeudamientos y sus transacciones pactadas en dólares desde hace muchos años. Y entonces, manteniendo esta economía de equilibrio, de que el dólar no baje demasiado, también mantiene la estabilidad normal de la banca. Es un fenómeno al cual se llama flotación sucia. El otro fenómeno que se ha experimentado mucho tiempo en el Perú y que ahora ha decrecido es el que se llama ley de Gresham, una ley que supone que el público psicológicamente siempre va a acudir a la moneda más fuerte. ¿Te acuerdas? Un tiempo la gente ahorraba en dólares, claro, compraba dólares, cambiaba sus soles o sus índices en dólares y los guardaba, los atesoraba.
¿no? Ahora no es así. Ahora incluso todos los indicadores económicos recomiendan a la gente endeudarse en soles, hacer sus inversiones en dólares y pactar en dólares, en soles. Porque el sol está ahora más estable que el dólar. El dólar es feble ahora. Claro, entre otras cosas, por lo que sucede y lo que hacen el Banco Central de Reserva, nuestro instituto emisor, manteniendo la estabilidad de la moneda nacional. Vamos a decir lo siguiente, veamos una empresa. Si una empresa tiene pasivos que sus activos no respaldan, la empresa está quebrada. Aquí nos han querido vender la idea de que ya el museo cerró, que la Estatua de la Libertad también cerró, pero aquí hay un grave problema. Niños se quedaron sin escuela. Claro. Personas sin poder atenderse, sobre todo incluso en el asunto de visas. Mira, Rafael, a veces el humor es un reflejo de la realidad profundo e inteligente. Cuando yo era muy niño, a la vuelta de mi casa había un recreo que se llamaba Las Bochas. Es un juego medio italiano que practicaba mi padre y otros viejos. Bueno, entonces un señor que era muy dado a contar chistes, contó una cosa que te voy a decir corta. Dice, yo he inventado mi propio sistema económico. He convencido a mi mujer de ya no tomar desayuno en la casa. Entonces con eso ahorramos un dinero, ¿no? Después de un mes o dos de esta práctica, la convencí de ya no almorzar. Y entonces ya ahorrábamos significativamente. Pero 6 meses más adelante, cuando ya la había convencido de tampoco comer, esta ingrata, solo por fastidiarme, se salió muriendo de hambre. Entonces, eso es lo que pasa con este tipo de recortes. Hay servicios sociales que no se van a poder atender y hay cosas de pobreza extrema que no se van a poder ni siquiera mitigar. Durante 100 años se habló de las repúblicas bananeras y despectivamente del norte hacia el sur. Banana country. Hoy la BBC de Londres dice cómo la crisis fiscal afectó la imagen internacional de Estados Unidos. Claro. Y cómo hay un desorden tal en Estados Unidos que ahora más parece república bananera. Claro, es que evidentemente ahí hay una asimetría económico-política porque Estados Unidos se ha dedicado a su rol de gendarme universal, a imponer su orden y su criterio y su American Way of Life en todos los países. Cuando sucedía un pequeño disturbio en el Medio Oriente, mandaban a la sexta flota como amenaza, como poner el pistola en la cabeza al mar ahí a decir aquí estamos, ¿no? Entonces, y si no, simplemente invadían el país, lo semidestruían y luego hacían el negocio de la reconstrucción con Dick Cheney y toda la gente que rodea a la Casa Blanca, ¿no? Pero sucede pues que todo el ejercicio inmoderado de la fuerza, como el gasto desmesurado del dinero, no hay fortuna que lo soporte, ni hay tampoco poder que lo sustente. Y en un momento en que ya Estados Unidos va a ser más que nunca, como decía Mao, un tigre de papel, de money, play money, ¿no? Para jugar monopolio con los dólares, porque ya no asusta a nadie. Mao decía, pues, tigre de papel, pero con dientes nucleares. Claro, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo vas a amenazar pues a Haití con unos cohetes nucleares? Es una guachafería, pues, por favor, ¿no? Sí. Y sin embargo, lo hacen. Pero ¿qué sucede? Poco a poco la gente comprende que solo es una fanfarronada, porque no van a poder hacer lo que pretenden, ¿no? Vamos, antes de dar la conclusión sobre este tema y pasar al voto electrónico y pasar también qué grado de responsabilidad tiene Pedraza y Susana Villarán en la parada. Vemos mucha gente enjuiciada, es cierto, protestaron por una sentencia, pero ¿qué responsabilidad les cae a ellos? ¿Son enjuiciados ellos o no? Yanina, con los correos electrónicos. Así es, efectivamente, el público ya nos escribió acerca de este tema que vas a tocar ahorita, Rafael. Antonio Cabrera de San Juan del Lurigancho nos dice, el voto electrónico es una gran cosa para evitar los fraudes y manipulación de cifras cuando se hace el reencuentro manual de votos. Síganos escribiendo a nuestro correo electrónico hableelpueblo@rbctelevisión.com. Y antes de presentar datos sobre el voto electrónico, muchas cosas que van a darse este próximo 24 de noviembre en las elecciones complementarias municipales. A modo de conclusión, los republicanos hoy reclaman y hablan de economía después que ellos fueron los que dejaron a Estados Unidos más endeudado. Acordémonos de la guerra de Irak, acordémonos de la guerra de Afganistán, no solo la muerte de más de 4.300 soldados estadounidenses y más otro tanto de heridos, sino también la crisis económica. Fueron los que dejaron en default prácticamente a la economía estadounidense y vino Obama para tratar de salvar eso. Y hay que anotar también la crisis moral, porque toda esa gente que ha vuelto de esas guerras extranjeras, llamémosle,
han vuelto medio enloquecidos, drogadictos y con lo que ellos llaman el shock postraumático. Un tipo que agarra un rifle y de repente empieza a tirotear a todo el público, o estos niños que van a la escuela con unos revólveres o pistolas y matan a sus compañeros, a sus maestros, todo. Entonces ese es un daño colateral de sus propias guerras y de su propia locura de gendarme universal. Así es, los estadounidenses tienen que darse cuenta que alguien paga la factura y son los ahorristas. Son los ahorristas que tienen que pagar los miles y miles de millones de dólares que han costado esas guerras que ha hecho precisamente el grupo de halcones, sobre todo de los republicanos, porque también los demócratas no son pues angelitos. Unos palomitas. Así claro. es.